Está toda mi familia. Mi Guayas no los cambiaría por nada. Lo que más me gusta del Guayas es ver el talento de las personas. A mi Guayas no lo cambio por nada. Ese orgullo guayasense está presente en cada uno de sus rostros. ¡Chuzo! Me ubiqué con mi Movit y llegué de una al peloteo. Este es nuestro trabajo, hacer que tu día a día sea más fácil. Por eso en ATM somos más que tránsito. Muy buenos días, bienvenidos, ¿cómo están? Yo soy Anderson Boscan, esto es Café La Posta, un espacio para revisar la coyuntura política y la actualidad nacional. Hoy es lunes 6 de enero del año del Señor 2020. Agradecimiento especial a quienes se conectan ya a la señal de La Posta, a quienes recién regresan del feriado, que algunos se tomaron feriado largo, y por supuesto a quienes hacen posible que nos encontremos aquí cada mañana. Un abrazo especial, porque lo cito de memoria pero con cariño, al gobierno del Guayas, la ATM de Guayaquil y Seguro Sucre, que se une al club de marcas que apoyan el periodismo independiente, Azúcar Valdés, porque detrás de cada sobrecito de estos se esconden 180.000 empleos, es decir, 180.000 familias que dependen de la actividad. Un abrazo especial para Melate, que nos abre las puertas en la ciudad capital para hacer y transmitir este programa. Y por supuesto, para Six Rentacar, que permite que nos movilicemos con comodidad y seguridad por Quito y Guayaquil. Cumplida la cuota comercial, hacemos una revisión de los hechos. Esto es En Caliente. Caliente está la Asamblea Nacional, que regresa a sesionar sin agenda. A mí me gusta mucho esto de la era de Litardo, ¿no? Porque la Asamblea se reúne como los amigos para tomar cerveza el domingo. ¿Y de qué vamos a hablar? Ahí veremos. La Asamblea es más o menos lo mismo. Lo único que está en agenda, y miren que no es cosa menor, es el juicio político a la presidenta del CNE, Diana Tamaint. Una presidenta cuestionada por casi todos los sectores y cuyo juicio político podría extenderse a otros de los vocales del Consejo Nacional Electoral en una movida arriesgada a puertas de entrar en el año preelectoral ya el próximo mes, en febrero. Así que habrá que ver cómo avanzan las cosas. Ya fue presentada oficialmente la solicitud de juicio político en su contra del Consejo de Administración de la Legislatura. Veremos quién vota y cómo vota y qué sucede en esta asamblea donde todo es posible. 20 años de la dolarización. El expresidente Gustavo Noboa concedía una entrevista publicada esta mañana por Diario El Universo en su edición de hoy, contando un poco qué significa la dolarización, por qué cree que no está en peligro y por qué el dólar sigue siendo más popular que cualquier político en este país. 20 años ya de que guardáramos los sucres en las cajitas del recuerdo y utilizáramos una moneda que han puesto en riesgo desde 2007 hasta 2019 con medidas tremendamente atropelladas y que según la mayoría de los economistas nos llevan a una situación difícil, tensa, dura para este 2020. Habrá que ver cómo avanza todo aquello. El presidente de la República todavía sin agenda por cumplir, este sí que sigue de feriado. Y mientras el presidente está de feriado, nosotros trabajamos. Y para trabajar hay que intentar entender qué nos trae este año. Va a ser peor y más complicado que el 2019. Las fuerzas políticas pueden juntarse
para darle una propuesta y una salida a este país de forma decente? ¿Los políticos están mirando su nombre en la papeleta o están buscando una solución de acuerdos y alianzas? Para esto es importante tener a alguien con la soltura para poder conversar de distintos temas de actualidad nacional. Es un honor muy grato presentar esta mañana como invitado a Andrés Páez, ex candidato a la vicepresidencia de la República. Quédense en la entrevista. Yo soy Anderson Boscan en todas las redes, podemos seguir allí la conversación. Un abrazo especial a quienes comparten los contenidos de La Posta, los quiero más que si no los comparten. Bienvenido Andrés Páez. ¿Cómo estás? Gracias Anderson, un gusto estar aquí nuevamente. La última vez que estuviste en este espacio fue con la Gaby Yepes durante las jornadas de octubre, mientras yo me encontraba fuera del país y el país se incendiaba y se quemaba. Revisé la entrevista ayer por la noche. Y, hombre, casi nos trasladamos. Hablabas mucho de lo que iba a suceder y terminó por suceder. ¿Cómo ves las cosas ahora en retrospectiva por el espejo retrovisor? Yo creo que el gobierno y la fuerza pública fue sorprendida y desbordada por los hechos. Me parece que el frente político fue insuficiente para enfrentar la magnitud de los acontecimientos y creo que la soberbia no les permitió leer lo que efectivamente iba a suceder. Quizá por la experiencia en el trajín político yo pude ir un poquito más allá y transmitir además información que yo sí tenía de lo que era una incursión terrorista. A mí me llama mucho la atención que la Fiscalía, que el propio gobierno hablen con propiedad sobre estos temas. Aquí hubo terrorismo, incendiar la Contraloría, incendiar Teleamazonas, incursionar en el comercio, son actos de terrorismo, porque además estaban destinados a provocar el terror en la sociedad a través de hordas de fanáticos, delincuentes armados que se tomaron la ciudad, se tomaron Quito y provocaron el caos. Pero la Fiscalía y el gobierno se hacen los pendejos. A mí me parece que en este caso particular le quedan debiendo al país, porque sin duda lo que se vivió en el Ecuador y especialmente en la capital fueron actos de terrorismo. Y creo que es un muy mal negocio para el gobierno, para la Fiscalía, para la justicia, pero sobre todo para el país, el no poner los puntos sobre las íes y llamar a las cosas por su nombre. Anderson, creo que durante estos últimos años, uno de los grandes problemas que ha enfrentado el país es efectivamente ese, no llamar a las cosas por su nombre. Yo siempre lo he hecho y creo que ahora una vez más lo digo y lo refrendo. Aquí lo que en el Ecuador hubo es terrorismo y se les está tratando como monjitas de la caridad, que según ellos ahora ya, sí nos queremos tomar el poder, pero ahora sí sin violencia. Incluso ellos mismos declaran, ahora sí sin violencia. La vez pasada fue con violencia, ahora sí sin violencia. O sea, les falta evidencias en serio para entender lo que pasó en el Ecuador, para encerrar a los terroristas. En todo el mundo, los terroristas son puestos en cárceles de alta seguridad. Aquí en el Ecuador son tratados como que fueran monjitas de la caridad y han salido a leer unos salmos en las calles. Aclaremos las cosas. ¿Isa es un terrorista? No. Yo creo que hubo 3 momentos en octubre. Primero, el paro de los transportistas. Segundo, la movilización indígena. Y tercero, la incursión del correísmo. Ok. A lo que quería ir es si tú consideras que el movimiento indígena que participó y lideró en las calles de la protesta es parte de lo que describe como terrorismo. No. Okay. Yo creo que el movimiento indígena cometió el error de dejarse contaminar por el terrorismo impulsado y financiado desde el correísmo. Entonces, en un momento determinado en las calles ya no se sabía quiénes eran, pero había cómo distinguirles. Yo no vi ni indígenas ni campesinos encapuchados. Eso es una cosa importantísima. Los indígenas y campesinos estaban luchando, algunos tenían su gorrita, están habituados a usar gorra, sombrero, porque están trabajando en el campo, pero los otros eran los encapuchados. Esos encapuchados que se infiltraron, que armaron unos escudos que para poder infiltrarse les pusieron guardia indígena. No era guardia indígena, eran los terroristas, ¿no? Esa infiltración es la que le contamina a la movilización de los indígenas y creo que ahí perdió
el movimiento indígena, pero es importante decir una cosa, que no a todo el mundo le gusta lo que estoy diciendo, porque ahí creo muchos prejuicios y creo que un desmadre de xenofobia que me parece abominable para el Ecuador y descalificativos. Me da la impresión de que ahí tenemos que poner también las cosas en su punto. Si no se produce esta contaminación, probablemente el movimiento indígena hubiera salido más airoso de esa protesta. Pero esa contaminación no solamente la digo yo, el propio Salvador Quispe va a Radio FM Mundo y dice, ¿saben qué? Se nos fue de las manos. ¿Saben qué? Se nos fue de las manos, ya nos respondemos porque aquí el correísmo se infiltró y está comprando a la gente, está comprando a los dirigentes, hay mucha plata. Eso significa de que con la plata que se robaron durante la década saqueada, nos organizaron actos terroristas que pusieron en riesgo la seguridad de todo el país y por supuesto estaban destinados a dar un golpe de Estado. Siempre. Por eso salimos a defender, no al gobierno, sino al orden constituido y salimos a defender la patria, la república, de las garras miserables, asquerosas y repugnantes de un correísmo que lo único que quiere es recuperar el poder a cualquier costo para tapar con el manto de la impunidad todo lo que hicieron durante 10 años. No creo que haya que explicarle a la audiencia que ha sido siempre un duro crítico del correísmo, lo fuiste incluso más en octubre cuando los calificaste como ahora de terroristas y de estar detrás de los movimientos que atropellaban los derechos civiles y ciudadanos de los ecuatorianos, especialmente los quiteños. ¿Cómo reaccionas entonces a noticias como las que tuvimos la noche del 24, Nochebuena, cuando Paola Pavón fue liberada y se le concedieron medidas cautelares para que se pueda defender en libertad desde la comodidad de su casa y desde el sillón que se ganó en elecciones, el de la prefectura de Pichincha? Me parece que hay que ver aguas arriba el tema. ¿Hay justicia en el Ecuador? O sea, ¿realmente creen que por haber cambiado a unos jueces de la Corte Nacional ha cambiado la justicia? En el día a día de la gente, en lo cotidiano, llega la señora sangrando porque le han arrancado los aretes. Y está el delincuente ahí y el fiscal dice, no sé, no tengo suficientes elementos de convicción, vaya nomás. Y les botan a los ladrones a la calle nuevamente, a seguir robando. Y lo mismo le pasa al chico que le arranchan su mochila, a la chica que le roban su computadora, al señor que está en la calle, en la parada de bus y le arranchan el celular. El día a día de la gente hace que viva lo que es la justicia en el Ecuador, absolutamente podrida y contaminada. Y ahora una justicia blandengue que busca en los resquicios ahí de la leguleyada cualquier razón para poner libres a los terroristas. Esta es la justicia que repulsa a quienes, a los que hemos vivido en carne propia el atropello, la insidia, la malicia del correísmo, la brutalidad del correísmo, la crueldad del correísmo, pero también tenemos que aterrizar en el día a día de las personas, en lo que la gente vive por la inseguridad. Creo que este es el problema mayúsculo y creo que mientras tengamos esa justicia, Anderson, el país no va a ningún lado. Por eso yo ahora vuelvo a plantear, hay que demoler la justicia en su totalidad. Hay que dejar solamente los edificios y juzgados polifuncionales que atiendan en cada cantón accidentes de tránsito, flagrancias, alimentos y libertades de las personas que cumplen sus condenas en las cárceles. Nada más, durante varios meses. El Ecuador en el 2005 no tuvo 11 meses una Corte Suprema de Justicia. ¿Alguien se murió en el país? Nadie. No pasó nada. Y tampoco va a pasar si es que no demolemos. Va a pasar no hay si es que mecanismo no demolemos. Constitucional para hacer eso. El próximo gobierno tiene que el primer día convocar a una consulta popular para preguntarle a la gente si está de acuerdo en demoler toda la administración de justicia, incluyendo la Corte Constitucional, en donde hay 5 jueces que creen, o se creen ellos, en la capacidad de reformar la Constitución. Hay que tirar abajo toda la administración de justicia y construir una justicia que esté al servicio de los ciudadanos, no al servicio. ¿No crees que el Ecuador estaría cansado, Andrés, de que el político de turno quiera tener una justicia que le guste y le acomode? Es que no hay ninguna razón para tener una justicia propia. En el año 2005 tuvimos una experiencia extraordinaria que fue puesta de modelo ante el mundo. Este proyecto de ley que yo presenté y que luego es recogido por Leandro Despoy, el enviado de las Naciones Unidas, ese proyecto de ley hace que se forme una Corte Suprema de Justicia en ese entonces, que no solamente no tuvo ninguna contaminación política,
que fue monitoreada desde fuera, desde la sociedad civil. Sí, fue una corte respetada. Y que además tuvo la posibilidad de hacer una cooptación y de sanear internamente de la gente nociva. Pero no me vas a decir que uno la de esos es el actual constitucional- abogado de Glass. No me vas a decir que la constitucional que tenemos hoy no es una corte de buen nivel. Yo creo que ahí hay gente muy respetable, pero creo que hay ¿Qué es lo que algunas no te agrada? resoluciones. Hay resoluciones como la adoptada... ¿Matrimonio igualitario? Ese es un asunto que desde el punto de vista formal es muy cuestionable. No pueden 5 magistrados reformar el texto de la Constitución, porque con ese precedente mañana 5 magistrados van a reformar cualquier cosa más. O sea, así es simple. Además, amparándose en pronunciamientos internacionales que no tienen ni fuerza obligatoria, que son referenciales y que no tienen nada que ver con una situación concreta del Ecuador. Es decir, sí son temas que preocupan, porque cuando uno ve esa actuación ambivalente de la función judicial, es cuando uno dice, esa justicia no es la que queremos. Y ojo con una cosa, la inseguridad en el Ecuador en gran medida tiene que ver con la situación de la justicia. Y creo que esa justicia tiene que ser demolida. No quiero alejarme mucho del caso de Paola Pavón todavía. Había que tenerla presa a Pavón, ¿por qué, Andrés, a tu juicio? ¿Por correísta? No, de ninguna manera. Porque eso sería caer Lo en... que yo he defendido siempre en este proceso es que la Fiscalía no nos ha mostrado un indicio que valga la pena. Bueno, yo creo que hay muchas cosas en delitos como estos que la Fiscalía no puede ser explícita, pero están las grabaciones del Consejo Provincial, de las cámaras internas, están testimonios de decenas de personas, están las evidencias que todos nosotros pudimos vivir en la calle de lo que estaba pasando. Es decir, no creo que exista necesidad de presentar una prueba más para determinar que efectivamente hubo actos de terrorismo en el Ecuador. No, yo sé que hubo actos de terrorismo. Entonces, Lo que yo no sé es cuál era el rol de Paola Pavón. No tiene por qué estar presa por ser correísta. Tiene que estar presa porque yo en un tuit descubro que se van con Hernández secretamente hasta Panamá, pero se embarcan desde Panamá para ir a Caracas. Sí. Primer paso. Luego se reúne el expresidente de las juntas parroquiales con Correa en La Habana. Luego se producen todas estas reuniones en el edificio Eurobuilding, piso 11, donde vive Correa en Caracas. Todavía no lo ha podido desmentir. Y después de eso viene toda esta arremetida, porque además tenían la información interna de lo que el gobierno estaba planificando, que era la eliminación de los subsidios de los combustibles. Es decir, aquí hubo una planificación. Encaja perfectamente con la figura del terrorismo, porque los terroristas no es que actúan así un día porque se les ocurre, no, ellos planifican, ¿no? Y efectivamente, si uno ve los acontecimientos, por ejemplo, lo que pasó en Francia, me parece que hace 6 o 7 años, con lo que pasó en el Ecuador, hay cierta analogía, hay cierta coincidencia en cuanto a la planificación de todos estos acontecimientos. Y creo que hay pruebas más que suficientes para que personas que están encausadas por delitos realmente graves permanezcan en la cárcel porque se constituyen en un peligro para la sociedad. Oye, ¿qué tendríamos que hacer con las relaciones con México? Porque tenemos a la Embajada de México convertida en hotel y yo todavía no sé cómo se va a resolver aquello. Aquí estuvo el canciller de la República un mes atrás, no supo dar explicaciones porque estaba muy nuevo el caso, pero ya va pasando el tiempo y tenemos a esta gente allí metida, no están procesadas por ningún delito, no están yendo a cumplir con su rol de asambleísta. ¿Qué hacemos con ellos? O sea, la primera cosa que llama la atención es cómo así se metieron en la Embajada de México. El procurador síndico del Consejo Provincial va y se mete en la Embajada de México. ¿No le llama esto la atención a la Fiscalía? ¿No le llama esto la atención a los jueces? ¿Cómo así la señora Buendía y su marido van de buenas a primeras y se meten en la embajada? ¿Cómo así la señora Rivadeneira y su marido por Orón se meten en la embajada? Eso es un acto de autoinculpación, porque sabían lo que estaban haciendo, porque habían incluso exhortado a la caída del régimen. Este régimen que, por cierto, es ilegítimo porque nos robó una elección, pero finalmente es el régimen. Entonces, eso
es lo que llama la atención. Y resulta de que no solamente en el Ecuador, también en Bolivia la Embajada de México está convertida en un hotel para asilar allá, en este caso, gente que sí está procesada por delitos tremendamente graves. Entonces, esta es una situación en donde creo que el Ecuador tiene que tomar una posición desde el punto de vista diplomático, porque no es solamente eso. México también, como país, convertido en refugio de Patiño, ¿no? Del gran can, de la super can, Ochoa, y también la señora esta asambleísta, Sofía Espín, que se fue huyendo a Bolivia. Es decir, ¿cuál es el mensaje de México? Vamos a proteger a todas estas personas ligadas a gobiernos claramente dictatoriales, dictaduras constitucionales que han cometido un sinnúmero de abusos. ¿Qué es lo que está haciendo la República de México frente a lo que el Ecuador está viviendo? Me parece que sí es un tema que desde el punto de vista diplomático debería ser procesado, analizado y enfrentado, encarado. Creo que el canciller Valencia tiene el conocimiento suficiente para encarar el tema y para evitar que los mexicanos, digo, a través de los mexicanos que integran el gobierno de México, porque una cosa es el gobierno, otra cosa son los hermanos mexicanos, pero que el gobierno mexicano realmente se dé cuenta de lo que está haciendo frente a una opinión pública que crecientemente en el Ecuador cuestiona ese tipo de medidas. 2020 es un año duro para Moreno. Comienza el año en sus peores cifras de popularidad, solo superadas por el bajón que tuvo en octubre, cuando cayó por debajo del 9%. Hoy, según distintas encuestas, varía entre el 9 y el 19%, dependiendo a quién le creas o le quieras creer. ¿Se puede gobernar un año, 4 meses, con 15%, Andrés? Yo creo que el problema no está en los números de Moreno. El problema está en la recesión. Los números el problema está en la pobreza. O sea, a la gente le importa un bledo los números de Moreno. Lo que le interesa a la gente es que cada vez tiene menos para gastar. Que está pensando en cambiar a los chicos de colegio porque tiene menos dinero. Porque ya no se puede ir todos los fines de semana al cine, sino ahora cada 15 días. Porque ya no puede asistir a un espectáculo. No se diga un concierto en donde esas entradas carísimas, ni soñarlo. El problema es el de la familia ecuatoriana. La familia ecuatoriana acosada por la violencia, una inseguridad. Es que impresionante, uno ya no puede vivir, ¿verdad? El problema de la familia ecuatoriana, acosada, ¿por qué? Por la venta, ni siquiera de una marihuana de buena calidad, sino de unas drogas hechas con basura que les acaban las neuronas a los chicos y que les venden en la puerta del colegio y el gobierno no hace absolutamente nada frente a eso. 1 millón de jóvenes fuera de la universidad. La angustia del padre de familia que dice, ¿y cómo voy a parar la olla? Y en esa tensión, en esa angustia, en esa ansiedad viene la violencia intrafamiliar. O sea, aquí el problema es, ¿qué importan las cifras de Moreno? Lo que importa es que la gente tiene poco dinero en los bolsillos para gastar, que hay una recesión enorme, que la vida se nos ha complicado, que realmente nuestra situación es cada vez más crítica. Pero sí importan las cifras de Moreno en este contexto que me describes, porque es precisamente en un contexto de recesión donde las medidas que se tienen que tomar son las más duras o las más impopulares. Y un gobierno con 15 puntos de aceptación no me digas que se va a atrever a hacer lo que hay que hacer en un país como este para corregir la economía. Lo que pasa es que hay medidas que no necesariamente son impopulares y pueden corregir la economía. Por ejemplo. Lo vengo diciendo, si no le apuestan a la reactivación productiva, ¿de qué manera se va a sacar al país adelante? Hay que convertir a mucha gente en consumidores. ¿Cómo se hace eso? Bajando el impuesto más fácil para los gobiernos, pero el más oneroso para la gente, que es el IVA. El IVA. Eso lo vengo diciendo aquí en La Posta lo dije por primera vez. Y lo vengo diciendo, insistiendo, y ahora hasta me han copiado la tesis. Y está bien, me alegro por eso. Pero realmente, si no se le da a la gente mayor capacidad de compra, no se va a reactivar la economía. Si la gente tiene más dinero para comprar, va a haber más gente vendiendo. Si hay más gente vendiendo, va a haber más gente produciendo. Y para producir más se necesita contratar más trabajadores, que se les paga salarios y ellos van a los mercados a comprar. Esa es una lógica de la economía que este gobierno no ha entendido porque siguen con esas taras del socialismo y de otras pendejadas con las que nos tienen embaucados durante 13 años.
Yo sí creo que el gobierno le puede apostar a la reactivación productiva y no lo hace. ¿Por qué? Porque están con una ambición fiscalista. Es una ambición fiscalista de recaudemos para tapar el hueco, en lugar de mejorar la vida de la gente y sin entender que cuando se dinamiza la economía, todos ganamos. Se ha anunciado ya que viene en camino una reforma laboral. Esa es tu gran área de experiencia como abogado laboralista. ¿Por dónde crees que debe venir el ajuste? Lo más grave para el Ecuador fue el populismo laboral. 10 años de populismo laboral. No, este país tiene como 40 años de populismo laboral. No me jodas, que aquí se trabajan 12 meses y se pagan 14. Sí, pero yo creo que fue excepcional. Durante los 10 años nos clavaron un sinnúmero de medidas propias para un mercado laboral como el de Suiza o el de Japón, pero no para el Ecuador, en donde 6 de cada 10 ecuatorianos no tienen un trabajo fijo y no tienen ingresos fijos. Creo que haber quebrado al contrato de plazo fijo es una barbaridad. Una locura. Creo que hay que regresar a eso de alguna manera. Me parece bien la propuesta del ministro de Trabajo, le escuché sobre el contrato de emprendimiento, me parece muy saludable, porque finalmente si no te resulta el negocio, pues puedes desvincular a la gente, ¿no? Hay que eliminar el 35% de recargo al contrato eventual, me parece que también el ministerio lo dijo, me parece una buena medida. Hay que apoyar, ¿por qué? Porque si se regresa a la ley 133 de noviembre del año 91, ese contrato fue creado precisamente para darle trabajo a los que no tienen, pues un trabajo ocasional por horas. Hay que tener, y lo planteo aquí, un contrato de jornada complementaria. Tú tienes a una persona, a Juan, que trabaja 8 horas, ¿sí? En esa misma plaza le puedes dar a Pedro un contrato de 4 horas para usar tu capacidad instalada, mejorar tu producción y darle a esta persona la oportunidad de tener un ingreso, ¿no? Entonces, un ingreso sin ataduras, sin estabilidad. Mira, la gente, el que está en la calle, no le interesa la estabilidad. ¿Qué le interesa a la gente? Tener cómo parar la olla, Anderson. O sea, la gente dice, vean, si me dan un trabajito, lo que sea. ¿Sabes qué he escuchado yo? Gente que dice, aunque me paguen $100, tengo ya para comprar un litro de leche, para comprar un poco de arroz para la casa, para la familia. Pues hay que entender el drama de la gente. La gente no está pensando en el contrato colectivo. No, eso ya pasó. La gente lo que quiere es tener camellito, un trabajito para parar la olla. Y eso es lo que hay que entender. Las reformas laborales ya no tienen que pensar solamente en los derechos de los que tienen trabajo, que por supuesto son respetables. Sino en la mayoría, pero ¿de qué le sirve a la gente tener un decálogo de derechos ahí escritos si no los puede ejercer? Esos son los derechos laborales en el Ecuador. Y hay una inmensa mayoría que no tiene acceso al trabajo. Y obviamente los dirigentes sindicales tienen que entender en que en esos millones de personas que no tienen trabajo, hay una enorme cantidad de gente que podría reforzar sus propias filas y que hay que acabar con las taras del derecho laboral, pero hay que eliminar al populismo laboral que tanto daño le ha hecho al Ecuador, que hay que gobernar con responsabilidad. Es cierto que cuando uno dice estas cosas puede ser muy impopular para ciertas personas, pero es la responsabilidad de hacer esas cosas y ojalá podamos hacer debates con Mesías y con otros dirigentes a quienes les aprecio personalmente, pero creo yo que ha llegado el momento de hacer una discusión seria y de decir las cosas como son. Me da la impresión de que llegó el momento de pensar en los que no tienen trabajo y creo que esa es una responsabilidad no solo política sino también humana. Durante los 10 años de Rafael Correa fuiste probablemente de los opositores más duros, de los que más denuncias presentaron, sin duda el que más pedidos de fiscalización hizo en la Asamblea durante tu etapa como legislador, lo recuerdo claramente. ¿Qué ha pasado ahora con Moreno? Y te lo pregunto porque también siento en las conversaciones con la gente que se sienten un poco defraudados de que a Moreno todo el mundo lo trate tan blandengue, de que nadie se le haga de opositor. Y te pongo el caso, el Partido Social Cristiano le echó la manito en los primeros 2 años de gobierno. Ahora se la echa Guillermo Lasso con la bancada de Creo. El BIN y el BADE, que no existen, están allí según qué cargo les ofrezcan. Tú, que has sido siempre opositor, ¿por qué no se te escucha la misma dureza con Moreno que la que tenías con Correa? Yo he sido contundente y duro con Moreno desde el primer día de su gobierno. Sin embargo, entiendo que políticamente el Ecuador tiene peligros de diferente intensidad.
la inacción y la falta de liderazgo del gobierno tiene un peligro de mediana intensidad para el país en ciertas cosas y de alta intensidad en otras cosas. Pero también políticamente entiendo que el gran enemigo del Ecuador es la impunidad. Y el gran enemigo del Ecuador es esa peligrosa banda criminal dirigida por Rafael Correa, a la que al menos Moreno contribuyó de alguna manera a desnudar y a desarmar y desarticular, al menos en parte. Y creo que hay que reconocerle a Moreno ese mérito, a pesar de haber sido el que me robó las elecciones, a Guillermo Lasso y a mí. Pero uno tiene que ser demócrata y entender que hay que elegir en política los adversarios para no perder de vista cuáles son los peligros reales. Es decir, es cierto que andan merodeando unos tiburones por la playa, pero es mucho más grave el tsunami. Entonces, no nos podemos enfocar solamente en los tiburones y perder de vista el tsunami. Y a mí me parece que para el Ecuador el tsunami es Correa, y hay unos tiburones ahí en el gobierno de Moreno que andan haciendo de las suyas evidentemente y que los hemos cuestionado. Y creo que hay investigaciones como INA Papers, valientemente presentada por Fernando Villavicencio, que es una investigación que tiene que hacerse y que tiene que descubrirse la verdad de los hechos, pero que no perdamos de vista el verdadero peligro que para el Ecuador tiene la banda criminal dirigida por Correa, ya no desde Bélgica, ahora desde Caracas, y con todo el dinero no solamente de la década saqueada, sino también de la dictadura venezolana. Me parece que ahí hay una cuestión en la que nosotros tenemos que también diferenciar la intensidad de los conflictos, la intensidad de los efectos sobre la sociedad y la intensidad que esto puede reflejarse en las próximas elecciones. No podemos perder de vista el tsunami porque va a arrasar hasta con las palmeras, ¿sí? Por preocuparnos de esos tiburones que andan mordiendo alguna cosita por ahí en las inmediaciones de la playa. 2020 se configura como año preelectoral. ¿Movió el tablero octubre para ustedes los políticos? ¿Cambió en algo las cosas? Yo creo que sí. ¿Qué cambió? Mucho. Me parece que quedaron en evidencia los potenciales que tienen, por un lado, las fuerzas preparadas por el correísmo durante 10 años, los comités de defensa de la revolución, que son los que finalmente salían con bates, con palos llenos de clavos en las puntas, a romper absolutamente todo lo que encontraban a su paso. Y no es que me han contado, yo lo vi personalmente, yo lo vi mientras trataba de alcanzar al toque de queda para llegar a mi casa. Yo lo vi. Quedó en evidencia la fuerza de esa estructura celular en la que trabajaron durante tanto tiempo, sí, y que se activó en octubre y que se podrá activar en cualquier otro momento. Es decir, ahí hay una fuerza violenta, paramilitar, financiada, estructurada, organizada, poderosa, que puede tener una enorme influencia en lo que se viene. En segundo lugar, me parece que el país entendió la fuerza de movilización que tiene el movimiento indígena. Esa capacidad de movilización no la tiene ningún grupo político en el Ecuador. Por eso el correísmo aprovecha la coyuntura, claro, y se monta en la capacidad de convocatoria de los dirigentes indígenas. Un tercer elemento es que... Frena ahí antes de que me digas el tercer elemento, porque el movimiento indígena, que tenía representantes que no aparecían en ningún lado, que no se conocían en la gran opinión pública, ha empezado a aparecer con fuerza en todas las encuestas, y variando en porcentajes del 7 hasta el 12, 13%, dependiendo a quién pongas, con quién preguntes. Leonidas Issa y Jaime Vargas se constituyen en opción para el 2021. Sí, evidentemente ellos van a tener una opción y pueden tener un papel protagónico si es que se consuma un pacto con el correísmo. Por eso el ex dictador, desde su suite en el Hotel Eurobuilding, piso 11, de Caracas, atormentado por todas las responsabilidades penales que tiene, ahora está buscando con quién encontrar un andarivel para poder nuevamente participar en el proceso electoral con la fuerza suficiente como para convertirse en una opción de poder. ¿Pero tú le ves al movimiento indígena pactando con el correísmo de nuevo? Todo podría pasar. Todo podría pasar, pero sí me parece que los mensajes de algunos dirigentes del movimiento indígena han sido bastante ambiguos, bastante ambivalentes respecto de la relación con el correísmo. Hay algunos como Quispe, Salvador Quispe, que han dicho nada que ver con el correísmo. Lourdes Tibán, nada que ver con el correísmo.
Pero hay otros que les he visto en una posición ambigua, como muy calculadora. Y me parece que uno frente al correísmo, o estás o no estás, no puedes tener posiciones ambivalentes. Y creo que esa es una cuestión que sí nos da para sospechar. Pero yo creo que nuevamente hay que ir aguas arriba. Si es que esa es la pretensión del correísmo, el montarse en esta capacidad de movilización y en esta enorme capacidad de convocatoria que efectivamente demostraron tener los del movimiento indígena, sí creo que hay que nuevamente insistir en un llamado a la unidad de todas las fuerzas no alineadas con el correísmo para buscar un entendimiento que nos permita ofrecerle a esa sociedad martirizada por el correísmo, hastiada del correísmo, a esa sociedad que dice no más de esto. No se logró en 2013, no se logró en 2017, ¿qué te hace pensar que se va a lograr en el 21? Podría yo contar muchas historias que todavía no puedo en aras de que efectivamente esta vez consigamos una unidad. Algo en el 2016 se pudo hacer. En el 2013, desgraciadamente, por varias razones, de algún momento escribiré al respecto para que el país conozca sobre el asunto. Pero sigo insistiendo en la necesidad de encontrar un frente en donde discutamos las cosas que nos unen. Y creo que la cosa más importante que nos une, el objetivo más importante es la defensa de la patria. Eso es lo que el Ecuador tiene que entender. Necesitamos defender al Ecuador para no convertirnos en otra Venezuela, es decir, en otro país fallido y destruido, a pesar de haber sido en su momento la Suiza de América Latina. ¿Ves posible un diálogo entre Guillermo Lasso y Jaime Nebot? A pesar de que podría ser una posibilidad remota, no pierdo esperanzas de que así suceda. Y creo que todos tenemos la responsabilidad de sentarnos a conversar. Al menos yo sigo haciendo llamados a la unidad. En su momento, si es que no se produce la unidad, tendremos que abrir la boca y decir por tales y tales y tales razones. Esta vez no me voy a callar. Las otras veces me callé pensando en que de todas maneras había un objetivo mayor, que era vencer al correísmo. En esta vez no me voy a callar. Y voy a poner con nombres y apellidos quiénes son los que se oponen a esas unidades que podrían habernos dado un mejor resultado como sociedad. Fuiste candidato a la vicepresidencia junto a Guillermo Lasso en una alianza. Nunca fuiste afiliado al movimiento, creo, pero sí candidato por la Alianza 21 en las pasadas elecciones. Para 2021, ¿te parece que Guillermo Lasso sigue siendo el candidato? Guillermo es un hombre a quien respeto y estimo enormemente, le tengo una gran admiración. Todo depende de cómo la estructura interna de Creo plantee sus posibilidades electorales. Creo que en su frente interno tendrán que hacer algunas revisiones de cómo enfocar las posibilidades electorales, pero siempre creeré que Guillermo Lasso es un hombre absolutamente competente y calificado, aun cuando llegare a ser potencialmente un rival, pero siempre creeré que es una persona absolutamente calificada, un patriota que en el 2013 fue candidato, ¿no? Cuando todo el mundo sabía lo que pasaba, con un consejo electoral que le hacía ganar a Correa, gane o no gane, y le hacía poner los diputados que a Correa decidía, ganen o no ganen, porque el fraude está institucionalizado en el país desde el año 2008, desde Omar Simón, ¿no? Ya voy a sacar un libro sobre eso. La vida, Omar Simón, por allá. ¿Cómo no? Claro, y además, como él, hay un montón que vuelan debajo del radar. El Corcho Cordero, Rosana Alvarado, el mismo Omar Simón, Mauro Andino, todos vuelan bajo el radar, nadie les dice nada. Pero vamos desde este mes a hacer una campaña de redes sociales para ponerlos en evidencia a todos estos sinvergüenzas, para que efectivamente la justicia les ponga los ojos y respondan por todo lo que hicieron. Pero así como reconozco los méritos de Guillermo, reconozco también que Jaime Nebot ha sido un gran alcalde de Guayaquil. Y no hay ninguna razón de no reconocer eso, aun cuando podríamos llegar a ser adversarios, no enemigos. Pero ha sido un gran alcalde de Guayaquil. ¿Hay posibilidades de que corras a la presidencia de la República? Hay posibilidades. Eso lo decidiremos más adelante. Pero sigo insistiendo que ahorita, más que definir candidaturas, hay que definir la posibilidad de un frente. Y también creo que así como hay personas que tienen potencial, hay otras personas que podrían esperar su oportunidad
quizá para más adelante, quizá buscar la legislatura, quizá presentarse en un momento más apropiado, si es que entienden que hay que enfrentar a una fuerza electoral que no debe ser subestimada. Anderson, no cometamos el error de subestimar al correísmo. Pasó ahora en las elecciones seccionales, en varias jurisdicciones. Sí, claro. No hay que cometer el error de subestimar al correísmo, pero tampoco hay que subestimar la posibilidad de un entendimiento, de una fracción del movimiento indígena con el correísmo. No nos olvidemos que el correísmo tiene toda la plata del mundo para buscar esos entendimientos. ¿Qué es lo que hizo el correísmo? El correísmo consiguió robar 70,000 millones en el Ecuador. 70,000 millones. Entonces, no podemos nosotros de ninguna manera dejar de mirar que hay toda la plata del mundo para financiar esto y cualquier otra cosa más. Aquí al frente, en la Corte Nacional de Justicia, arranca hoy un proceso de juzgamiento contra la ex vicepresidenta María Alejandra Vicuña. Tú le tienes mucho cariño a la Vicuña, ¿no? No es un tema personal, pero yo sí denuncié que habían más de 20 parientes de ella trabajando en el sector público y lo documenté. Sí, sí. Y la única respuesta de los Vicuña fue sacarme unos videos diciendo que yo soy borracho, que soy drogado, pero nunca dijeron, no es verdad, yo no trabajo. O sea, todos trabajaban en el sector público. Me parece que es un acto de abuso de poder poner a los parientes por aquí y por allá. Moreno se equivocó 2 veces de vicepresidente. ¿Qué opinas de Otto? Yo creo que Sonnenholder, o como se pronuncia, no sé. Ya lo aprenderemos algún día, tranquilo. Puedo cometer un error, por eso pido disculpas, pero me da la impresión de que él cumplió un papel importante durante la crisis de octubre. Creo que fue una persona que se expresó de una manera ponderada y apropiada. Y creo que desde entonces él se ha convertido en una especie de mensajero de paz del gobierno que busca acercamientos con el sector empresarial, que busca dar una mejor imagen del Ecuador en el exterior, que busca proyectar mejores relaciones con las diferentes fuerzas políticas. Tengo una muy buena impresión del actual vicepresidente y me parece que el gobierno hizo bien en designarlo porque su perfil no político hace que pueda cumplir este rol que desgraciadamente en otros casos se contaminó. En el caso de Glass por la corrupción y por su lealtad con Correa, y en el caso de Vicuña porque estaba inmiscuida en esta situación de abuso de poder. Pero yo dejo en claro, no es un tema personal con ella. Es más, cuando ella declaró en la fiscalía, nos vimos a esta distancia. En la fiscalía yo estuve presente cuando ella declaró, porque yo soy el denunciante en ese caso. No soy acusador particular, soy el denunciante. Okay. Y luego de las denuncias que yo hice, entonces ya vino el tema de un asesor de ella que denunció que había por supuesto. Y eso es lo que origina el juicio penal. Espero que el desenlace de ese juicio sea sentar un precedente. En todo caso, yo veo con gran simpatía el tema de que la justicia, al menos en estos casos, pueda sentar un precedente. Cerramos con esto, Andrés Páez. 2020, más difícil que el 2019. ¿Qué es lo que más te preocupa de este año? Lo que más me preocupa es la situación de las familias. Yo creo que la recesión económica se siente. La gente tiene cada vez menos dinero para gastar. Hay menos empleos. Se han perdido casi 300,000 empleos en el Ecuador. Nos ofrecieron crear 250,000 por año, claro. 1 millón en 4 años. Deberían estar creados más de 500,000. Se han perdido 300,000. La gente no tiene camello. La gente come cada vez menos. Hay un deterioro social enorme por la inseguridad, por la venta indiscriminada de drogas de mala calidad, además. Hay un despecho de la gente porque sus hijos no pueden ir a la universidad. Hay menores posibilidades para los comerciantes porque venden menos. Es decir, hay una serie de fenómenos que nos han puesto en una situación tremendamente difícil. Yo creo ¿Posibilidades de otra explosión social? Mientras subsistan estas circunstancias, siempre habrá posibilidades de que haya una explosión social. Desgraciadamente es así. Espero que no suceda, porque tienen que haber mecanismos para procesar estas dificultades que la sociedad vive. Pero da la impresión de que si es que en una mesa de diálogo no hay el cumplimiento de la palabra,
comienza a generarse una situación de incertidumbre y de incredulidad de la gente respecto de la firmeza y de las convicciones de quienes están comprometiendo esa palabra. Y creo que ese es un llamado de atención al gobierno. Cuando un gobierno va a una mesa de negociaciones, tiene que efectivamente cumplir con su palabra y no luego escudarse en las excusas, porque para la gente que la vida se le pone cada vez más difícil, que cada vez tiene menos dinero, que está pensando en cambiar a los chicos de colegio, para esa gente no, las excusas no sirven. Para la gente lo que le importa es parar la olla todos los días, y creo que en eso tenemos que enfocarnos, la necesidad de que cada ecuatoriano pueda efectivamente parar la olla. Andrés Páez, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes también. Terminamos esta mañana con mi conclusión. Esto es el punto final. Mientras los políticos juegan a quién es más popular y quién es más mesías que el otro y quién tiene la solución a todos los problemas de los ecuatorianos, en el Ecuador hay problemas de los que nadie habla y por los que nadie se preocupa. Ni siquiera la Asamblea Nacional, que es la representación convocada para hacer por lo menos presencia con discursos y debates y discusiones en lo que no se ve por fuera en el resto de la política. El Ecuador se avecina a iniciar ya el próximo mes el año preelectoral, a estrenarse en el camino hacia las tormentosas elecciones generales del 2021. Difícil veo que los políticos dejen de hacer lo que nos han acostumbrado a hacer, que es pensar primero en el nombre y después en los papeles, que es pensar primero en quién y después en cómo, para qué mismo van a hacer. Creo que es necesario que desde la sociedad civil se impulsen los temas de discusión y de debate y que esta vez no quede en pie ningún político que se resista a debatir, que se resista a explicar cuáles son sus proyectos y sus planes de gobierno, que se resista a explicar el por qué y el para qué y sobre todo que nos rinda cuentas de su pasado, de su presente y algo de su futuro. Esta vez no nos podemos equivocar. No nos podemos equivocar y significa esto que no hay tendencias ni nombres que estén a salvo. Significa esto que todas las fuerzas democráticas tienen que sentarse en la mesa de la democracia para explicarle a los ciudadanos cómo van a hacerlo, de qué se preocupan, qué pueden cambiar, cómo van a lograrlo y si no pueden ir en una alianza, que nos den una explicación de qué está pasando. Que sea un año en el que no le perdamos la vista a los políticos. Aquí nos vemos mañana. Otro tema, otro entrevistado, mismo entrevistador.